Hola, aquí está la segunda parte del tema de la revisión de cursores explícitos con cursores implícitos. En esta oportunidad vamos a trabajar con el mismo modelo del video anterior. La diferencia ahora que está en que el requerimiento apunta a la tabla resumen B que está aquí. El modelo sigue siendo el mismo. Tengo una serie de películas. En las películas aparecen una serie de personajes y esos personajes están representados por algún actor en particular. Tengo datos tanto de las películas como de los actores, así como también de los personajes. Punto importante que es a donde apuntan los ejercicios, el manejo de fechas, con extracción de partes de la fecha, meses, años, periodos, mes y año, que siempre es un ejercicio bien repetido a la hora de resolver ciertos requerimientos. Entonces, el enunciado del ejercicio es que consiste en emitir un informe con las películas que dado un mes ingresado por teclado, el número de un mes, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 12, han sido estrenadas durante los meses comprendidos entre el mes anterior y el mes siguiente al ingresado. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso abril, debería buscarme las películas entre marzo y mayo, independiente del año, que fueron estrenadas durante esos meses. Es lo que se especifica acá. Entonces, ¿qué necesito en el informe? Necesito el identificador de la película, el nombre de la película, la fecha en que se estrenó, la cantidad de actores que aparecen en la película, el promedio de edad a la fecha de emisión del informe de los actores de la película y la observación de acuerdo con la regla de negocio. ¿Qué me dice la regla de negocio? La regla de negocio me dice que la observación depende de la cantidad de actores cuya edad sea inferior a un valor ingresado por teclado, considerando la descripción que aparece en la imagen que muestra el resultado, que es la imagen que está acá. Entonces, aquí yo, por ejemplo, para generar este resultado, ingresé abril, ya, entonces toman las películas de marzo, abril y mayo, ahí están sus fechas de estreno, y la edad de 45 años. Entonces aquí me controla cuántos actores a la fecha son menores de 45 años. ¿Ya? Entonces, en el caso de que los tenga, dice hay 3 actores, y en el caso de que no los tenga, dice que 100 actores que son menores de 45 años a la fecha. Y aquí está el promedio de edad de los actores de cada una de las películas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos Iron Man, que el promedio de edad de los actores para esa película es de 59 años. Y en realidad hay un solo actor, ¿ya? Registrado. ¿Ya? No están todos los actores de la película, sino que algunos nada más. Entonces, ¿cuáles son los requerimientos de la solución? Tiene que quedar en la tabla que se llama resumen B, que forma parte del modelo. El mes de estreno de filtro de las películas debe ser ingresado por teclado y la solución debe usar un cursor explícito y 3 cursores implícitos. ¿Ya? Entonces, nuevamente se da la combinación entre los explícitos y los implícitos. La primera pregunta que me debo hacer, es que ya que me están obligando a usar un cursor explícito, tengo que preguntarme si ese cursor es con o sin parámetros. Recuerden que la decisión se toma respecto de lo que quiero procesar, que en este caso son las películas. Si quiero incluir en el informe a todas las películas, entonces es un cursor explícito sin parámetros. Pero si solo quiero algunas que cumplan con un cierto criterio, entonces es un cursor explícito con parámetros. Y lo que me va a ayudar a definir ese criterio, o sea, cuál es la condición que debe cumplir, ese debiese ser el parámetro. En este caso se trata de un cursor explícito con parámetros, porque acá me están diciendo textual, que son todas las películas que han sido estrenadas durante los meses, independiente del año. El mes que me ingresaron, un mes antes y un mes después. Entonces, bajo esa premisa, tenemos aquí yo uso Visual Studio Code para poder declarar mi bloque. Entonces, recordar que un bloque siempre está definido por las palabras reservadas begin, end y el declare. Entonces, como yo quiero usar un cursor explícito, eso va entre las variables, porque técnicamente es una variable. Entonces aquí decimos almacena las películas a procesar. Entonces aquí decimos cursor, así es como se definen los cursores. Cursor, hay que darle un nombre, películas, y aquí el parámetro que me va a recibir, o que va a recibir el cursor, es el mes en el cual yo quiero procesar. Le voy a poner pmes, que va a ser un número, y mi cursor va a quedar definido en función de la tabla que quiero recorrer, que en este caso es película, select from
película. Y aquí establezco lo que quiero de la película. Ya según el enunciado, lo que yo necesito es el identificador de la película, el nombre de la película, la fecha de estreno. Entonces, película ID, el nombre de la película, que es lo que se llamaba nombre, si es que mal no recuerdo, están las tablas. La fecha de estreno, esa estoy segura que se llamaba fecha estreno. Y eso todo, aquí estaba la tabla película, aquí está. Entonces los campos son película, ID, nombre y fecha de estreno. Eso también lo puedo ir a mirar del modelo. Entonces la condición aquí es que el mes de la fecha de estreno sea igual al mes anterior o el mes siguiente, que esté dentro de esos valores, ¿cierto? Del mes que me ingresaron. Entonces en ese caso voy a extraer desde el, voy a usar el ToChart en esta oportunidad, desde la fecha de estreno, ¿cierto? Y lo voy a extraer con el y quiero que esto esté entre, por comodidad voy a usar el between, el PMES menos 1, el mes anterior, y el PMES más 1, es decir, el valor en el que estoy, ¿cierto? El mes que me ingresaron y el mes anterior a ese y el mes siguiente a ese. Entonces ahí establezco el criterio para poder hacer el filtro. Entonces tenemos ahí nuestro cursor. Ya yo ya sé que me va a devolver, ¿cierto? Todas las películas cuyo mes de estreno, independiente del año, sea un mes antes del que me ingresaron, perdón. Aquí es 1, no es A. Y el mes siguiente, que acá es más 1. No sé qué me pasa. Ahí está. El anterior y el siguiente. Entonces ahora, ¿qué debo hacer? Debo procesar la película, las películas, una a una. Entonces eso lo hago con un ciclo repetitivo. En este caso lo más cómodo es el ciclo for, donde yo defino una variable que es local al for, por lo tanto no es necesario declararla, ¿ya? Porque tiene un scope o un alcance que está dentro del ciclo, ¿ya? Entonces acá dejo película, C películas. Le tengo que ingresar el mes. Entonces acá le vamos a poner mes límite y esa variable la voy a leer desde teclado. Se considera una buena práctica por una cuestión de independencia el no leer desde teclado desde aquí. Ya desde aquí no poner el ampersand, sino que hacerlo acá, ya junto con la variable. Cuando yo declaro la variable le doy su valor inmediatamente leído desde el teclado. Por una cuestión de independencia nada más de la entrada. Entonces aquí dice almacena el mes de filtro. Entonces este se llamaba mes límite, que va a ser un number y que yo lo voy a obtener desde teclado. Entonces acá le vamos a poner mes filtro, ¿ya? Recuerden que cuando es un number no necesito las comillas para hacer el ingreso, sino que es simplemente el nombre del texto que quiero que aparezca en el cuadro de diálogo. Ya, tengo el ciclo para poder recorrer cada una de las películas que me van a resultar en este cursor. Puede que no haya ninguna o puede que haya muchas. ¿Ya? El cursor explícito se caracteriza por eso, porque puedo guardar 0 registros, puedo guardar un registro, puedo guardar muchos registros y el comportamiento va a ser igual, porque lo único que se va a limitar a hacer es a no entrar al ciclo si es que no hay registros, ¿ya? Y en el caso de que haya más de uno, va a ser las iteraciones que correspondan. Por lo tanto, es la forma de recorrer una tabla, ¿ya? Independiente si son todos los registros, si son solo algunos de ellos. Para eso sirve un cursor explícito. Ok, me piden 3 cursores implícitos, por lo tanto yo tengo que tratar de ver de dónde salen esos cursores implícitos. Y normalmente un cursor implícito, ya lo hemos visto, sirve para rescatar un dato o calcular algo una sola vez, o sea, un solo registro me refiero. Entonces yo ya tengo de mi informe el identificador, el nombre y la fecha de estreno, porque eso va a estar en el cursor explícito. Me piden la cantidad de actores. La cantidad de actores de la película creo que está, si miro el modelo, eso debería estar aquí. Pero aquí están los personajes y acá están los actores de esos personajes. Entonces,
podría mirar esta tabla para poder contar cuántos personajes tiene esa película y por ende cuántos actores tiene esa película. Ya, perfecto. El dato de la película lo tengo aquí, ¿cierto? Puedo hacer el filtro de acuerdo al ID que estoy mirando. Por lo tanto, aquí yo puedo aplicar un select con un count y me aparecería un cursor implícito. Perfecto. Ya tengo uno. Me habla de la antigüedad a la fecha de emisión del informe. Normalmente me van a pedir que eso sea con sentencias SPL-SQL y no en el mismo bloque, o sea, en el mismo cursor, perdón. Así que se lo vamos a dejar fuera como un cálculo y yo lo voy a usar aquí estaba, la cantidad de actores, perdón, estoy en la cantidad de actores de la película y ya tengo un cursor. El promedio de edad a la fecha de emisión del informe de los actores de la película. Promedio de edad de todos los actores. Ok, voy a usar el ABG, listo, ahí está mi segundo cursor. Y la observación, no puedo hacer un select sobre eso porque me dice que tengo que comparar. Eso me dice la regla de negocio. Sin embargo, en la regla de negocio me dice que debo comparar la cantidad de actores cuya edad sea inferior a un valor ingresado. ¿Cómo puedo saber yo cuál es la cantidad de actores cuya edad es menor? Bueno, eso lo puedo hacer con un cursor implícito, porque cuando yo hago un count, cuando cuente los actores, va a ser un solo registro, ¿ya? O va a ser 0, porque puede que no hayan actores que tengan ese requisito, puede que sean más de uno. Pero eso el count lo va a hacer, va a contar y me va a devolver el número, por lo tanto va a haber un solo registro. Entonces, la cantidad de cursores implícitos que yo logro ver, uno ahí, uno para calcular el promedio y otro para calcular la cantidad de actores, que es lo que voy a usar en la regla de negocio. Y cumpliría con el requisito que me están pidiendo de los 3 cursores implícitos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a anotar aquí, como ya es costumbre, las cosas que debo hacer para cada película. Ya tengo el identificador, ya tengo el nombre, ya tengo la fecha de estreno. Ahora voy a obtiene la cantidad de actores que aparecen en la película. Eso según lo que me piden en el enunciado, que es lo que está acá. Después me pide el promedio de edad a la fecha de emisión de los actores de la película. Sigue siendo de la película. Entonces establezco aquí que voy a obtiene el promedio de edad de los actores de la película. Después me piden obtiene la observación. Y para la observación, de manera previa, porque no puedo calcular la observación si no obtengo la cantidad de actores menores a la edad ingresada. Entonces me van a ingresar un 45 y yo quiero saber cuántos actores menores de 45 años a la fecha tiene esa película. ¿Ya? Entonces aquí tengo mis 3 cursores implícitos, obtengo la observación, que es una condicionante, ¿cierto? Y luego me queda nada más que insertar resultados en la tabla. Como ya es costumbre, y si bien es cierto no lo dejé en el enunciado como requerimiento, me van a pedir en esta primera parte que yo trunque la tabla para poder ejecutar el bloque varias veces. Cuando veamos excepciones, ese requerimiento de trunque la tabla desaparece porque yo voy a poder manejar el error de la clave duplicada en mi tabla de resultados. Pero por ahora no tengo muchas opciones, entonces trunca la tabla resultado para ejecutar el bloque varias veces. Y eso lo hago con el execute immediate y establezco truncate table y el nombre de la tabla que quiero truncar, que en este caso es mi tabla de resultados resumen B. Perfecto. Entonces ya tengo claridad de lo que tengo que hacer. Esto me ayuda a ordenarme, me ayuda a saber cuánto me falta, me ayuda a concentrarme en lo específico, en lo puntual, a obtener la cantidad de actores aquí. Voy a empezar por esto. Después veré cómo hago la siguiente y veré cómo hago la siguiente. Por lo menos ya tengo un norte de qué es lo que debo hacer. Ayuda, ordena tus ideas. Siempre es importantísimo eso. Entonces, ¿cómo obtengo la cantidad de actores que aparecen en la película? Entonces, voy a hacer un select. En este caso, la tabla que me va a servir para hacer ese cálculo es la tabla personaje película, que es la tabla que tenemos en el modelo aquí arriba.
en esta, aquí están los actores, en realidad están los personajes, pero el personaje me va a llevar un actor. Técnicamente, por la relación que yo tengo aquí, un personaje es un actor. Entonces bastaría solo con contar los personajes, por la lógica que tiene o que se rescata de acá de la lectura del modelo. Un actor está asociado a un solo personaje, y un personaje no podría estar interpretado por dos actores dentro de la misma película, entonces, según lo que está modelado. Entonces me bastaría solo con contar los personajes ID de la tabla personaje película. Entonces bajamos al ejercicio 2, aquí estamos, y volvemos acá. Entonces, para contar de la tabla personaje película, y aquí voy a contar los actores, perdón, los personajes ID. Personaje ID. Como es un cursor implícito, necesito una cláusula into, entonces aquí vamos a poner total de actores y son los personajes de la película. Entonces voy a establecer que la película ID sea igual al rec película, que estoy rescatando el campo de la tabla, perdón, del cursor que estoy mirando, del registro que estoy mirando del cursor. Rec película, utilizo el operador punto y el nombre del campo de mi select, del select de mi cursor, que en este caso se llama película ID. Entonces lo voy a copiar porque siempre me equivoco y lo voy a pegar. Listo. ¿Qué me queda por hacer? Declarar la variable. Es una buena práctica cuando voy agregando las variables, declarándolas inmediatamente para que cuando se me junten las variables por declarar. Entonces aquí almacena el total de actores de la película. Insisto en el hecho de que estoy contando solo los personajes, porque como está la forma en que está modelado, se supone que un personaje es un actor, ¿ya? Entonces aquí vamos a establecer total actores, esa es, y es de tipo number. Entonces, tenemos listo nuestro primer cursor implícito para obtener la cantidad de actores que pertenecen a la película. El segundo, quiero sacar el promedio de edad de los actores de la película. Y ya aquí no hay mucha vuelta, aquí forzosamente tengo que llegar a la tabla actor porque ahí tengo la fecha de nacimiento. Entonces tengo la ID de la película, voy a tomar esta tabla porque ahí están los personajes, aquí está la relación personaje-actor, por lo tanto tengo que sí o sí tener estas tres tablas en el cursor implícito para poder llegar al promedio de edad. Entonces tenemos aquí nuestro cursor, hacemos un select, ¿cierto? Desde la tabla personaje película, vamos a hacer un join con la tabla personaje de el campo que está en común es el personaje ID, a.personaje ID es igual a b.personaje ID, ahí está. Entonces aquí tengo mi select con mi primer join, ¿cierto? Luego tengo que llegar al actor ahora. Entonces aquí ponemos actor C y en este caso puedo unir el actor con cualquiera de las anteriores. Recuerden que ese es el principio de los join. Si estoy en esta tercera tabla que estoy juntando, yo puedo ver todas las anteriores con el alias correspondiente. Entonces aquí la tabla B o la tabla personaje en este caso, punto actor ID es igual a C punto actor ID. Entonces ahí ya tengo todos los vínculos. No conforme con eso, necesito filtrar por la película porque son los actores, el promedio de edad de los actores de la película. Entonces no se me puede olvidar eso. Ahora, aquí yo voy a sacar el registro del cursor, película ID y tengo que igualarlo con el campo de la tabla. El problema está en que película ID es un campo que es ambiguo porque está en las dos tablas, está en la tabla... no, perdón, no he dicho nada. Aquí está solo acá, ya el personaje ID es el ambiguo. Entonces, no he dicho nada. Entonces aquí yo puedo hacer perfectamente el película ID, que se está refiriendo al campo de la tabla personaje película. No, sí, está bien. Ya, entonces, ahí estamos bien. Ahora, quiero calcular la edad.
a la fecha en que se emite el informe. Hay un truco que siempre revisamos en consulta de base de datos para calcular la edad o la antigüedad, que es usando el months between. Es la forma más precisa ya de calcular la edad o la antigüedad a la fecha, porque si resto los años, por ejemplo, si alguien nació en diciembre del 2000, si yo resto el año actual, que es el 2024, menos el año de nacimiento, que es 2000, va a decir que tiene 24 años y estamos en abril, entonces todavía no tiene 24 años. Entonces ese cálculo es altera un poco el resultado si hago la diferencia entre los años. Por eso es que es importante usar, para ser más preciso, usar el months between. En ese caso usamos el sysdate y la fecha nacimiento. Esa es la diferencia en meses, lo divido por 12 y lo trunco. Y esto lo guardo en una variable que se llama promedio edad. El tema es que aquí estoy calculando la edad de todos. Entonces yo voy a querer calcular el ABG, el promedio de la edad de todos. Entonces ahí está. Y lo más probable es que este promedio sea con decimales. Por lo tanto, me conviene poder truncarlo. Entonces lo vamos a truncar y con eso calculamos el promedio de edad. La variable promedio de edad la voy a copiar y la voy a ir a declarar por acá. Entonces aquí dice que almacena el promedio de edad de los actores de la película. Entonces aquí está, y esto es de tipo number. Perfecto. Entonces tengo todo y ahora tengo que calcular la cantidad de actores menores a la fecha de emisión del informe que de la edad ingresada. Entonces me piden la edad ingresada, así que la voy a ir a agregar inmediatamente. Vamos a poner aquí almacena el límite de edad. Entonces vamos a poner límite edad, que es el tipo number, y va a ser un valor leído desde el teclado, y le vamos a poner límite edad, que es, insisto, este texto es el que aparece en el cuadro de diálogo que se levanta cuando yo ejecute mi bloque. Entonces ahora voy a poder establecer que voy a hacer el select desde la tabla. Son varias tablas nuevamente, porque como tengo que acceder a la fecha de nacimiento nuevamente, pero ahora con otro objetivo, para contarlos, tengo que pasar por las tres, por personaje, película y por personaje. Entonces, personaje, lo voy a copiar de hecho. Aquí está. Porque son las mismas tablas, lo que pasa es que estoy mirando ahora con otro objetivo nada más. Ahora voy a hacer un count, en vez de hacer el ABG. Entonces, aquí quiero contar los personajes, que en el fondo también puedo contar los actores, que da lo mismo por cómo está modelado. Entonces voy a poner actor ID para que me haga sentido y se cuente los actores cuya edad, entonces tiene un poco más de sentido. Entonces aquí vamos a poner total actores del rango, le vamos a poner, para distinguirlo de la otra variable que se llama solamente total actores. Entonces esta variable la voy a ir a copiar acá, la voy a declarar, ¿cierto? Almacena el total de actores que cumplen el rango de edad. Esta es de tipo number. Listo. Entonces ahora voy y establezco en mi cursor implícito, porque ahí me está contando todos los actores de todas las películas. Entonces no quiero eso, yo quiero los actores que hayan participado en la película. Entonces pongo el filtro de la película, sería en este caso red película, punto película ID es igual a película ID. El orden aquí no importa mucho, puedo acceder al campo igual al campo del registro del cursor o al revés. El orden de los factores no altera el producto cuando estoy haciendo la comparación. No solo eso, también necesito que la edad del actor esté o sea menor que el límite que me ingresaron. Entonces, para calcular la edad del actor,
voy a usar la misma lógica que está acá, esta de aquí, ¿cierto? Que esta me permite calcular la edad del actor, aquí. Me falta un paréntesis, pero lo establezco acá, así es que quedó raro. Este paréntesis cierra al months, ahí está, cierra el trunk, months between, sí, ahí está. Entonces, esta es la edad. Entonces, esto tiene que ser mayor o menor, no me acuerdo. Dice ejercicio 2. Dice la cantidad de actores cuya edad sea inferior. Entonces debe ser menor que mi variable que le puse arribita, creo que límite de edad. Listo. Entonces tenemos ahí nuestro count. Para obtener la observación voy a comparar, entonces voy a definir una variable que se llama OBS, voy a usar un case o un if, o lo mismo, ahí usted ve lo que sea más cómodo. Entonces aquí voy a primero precisar si esta variable es 0. ¿Ya? Si esto es 0, entonces significa que no hay actores cuya edad sea inferior al límite. Entonces si es igual a 0, voy aquí y establezco lo que me piden en el enunciado, que me dice sin actores menores de y la edad que me ingresaron. Entonces aquí establezco que es sin actores menores de, y aquí la edad que me ingresaron, que la tengo en la variable límite edad. Ahí está, límite edad. Aquí vamos a ponerlo más abajo para que se pueda ver. Ahí está, vamos a ponerlo acá en realidad. Límite edad, años. Entonces agregamos el texto de años. Ahí, aunque un espacio para que no quede todo junto. Ahí está, años. Listo, eso es cuando no hay. Y cuando hay, que sería el else, entonces voy a establecer, es decir, que hay, y aquí tiene que tener el valor de la variable, total actores rango, menores de, y aquí copio lo mismo que está acá, para hacerla más simple. Listo. Entonces ahí tengo mi observación, y ahora no me queda nada más que hacer el insert sobre la tabla, y esto es la guinda de la torta, ¿cierto? Into resumen B. Resumen, que es mi tabla de resultados. Da lo mismo, mayúscula, minúscula, pero tengo un toque con el temita. Values, y aquí viene el registro de la película, perdón, el ID de la película, y eso lo tengo aquí. Eso está en el cursor, así que lo saco usando el registro del cursor. Nunca usar el cursor, recuerden eso. Para acceder a los elementos del cursor tengo que usar el registro. Nunca el C películas. No, el C películas lo uso solo para abrir, nada más. Después todo es a través del registro. Eso no lo pueden olvidar. Entonces después, rec película, aquí es nombre. Después me pedían la fecha de estreno. Eso también venía de una. Entonces aquí es película punto fecha estreno. En este punto es súper importante saber dónde tengo yo esa información, porque la tengo. Entonces tengo que saber si está en el cursor o está en alguna de mi colección de variables. Después venía la cantidad de actores. Entonces eso lo tengo en una variable que se llama, que fue lo primero que calculé, total de actores. Entonces aquí está el total de actores. Después venía el promedio de edad de los actores. Eso lo tengo en una variable que se llama promedio de edad. Yo las copio porque suelo equivocarme al escribir los nombres. Errores de typo. Y finalmente la observación, esta la voy a escribir porque es fácil. Entonces ahí está. Entonces se supone que ahora yo debería poder ejecutar mi bloque y mostrar el contenido de la tabla resumen B. Ya, como la estoy borrando aquí, truncando, voy a poder ejecutar el bloque varias veces, porque si se me cae o si no compila, o si se cae en una parte o se van los cálculos, voy a tener que volver a ejecutar. Entonces aquí ejecutamos. Me debería pedir dos cosas. Me debería pedir el mes
me debería pedir el límite de edad. Aquí me está pidiendo el mes del filtro. Para que me salga igual el resultado que la imagen, uso el 4. Aquí me pide la edad. Me va a pedir la edad ahora. Si se fijan, ese es el texto que uno le pone al lado del ampersand. Y aquí le pongo 45. En el caso del SQL Developer es lo mismo, lo que pasa es que el cuadro de diálogo es un poco pequeño nomás, y muy al estilo de Windows, con las ventanitas, con el botoncito de X y todo lo demás. 45. Aquí se cayó. Entonces me dice que tengo un select count, donde que en la línea 33 me dice que es una sentencia select que no está terminada del todo. Entonces en la línea 33. Aquí hay que recordar que la 33 no es la 33 de mi archivo, aparte que aquí yo tengo el ejercicio del video anterior. La 33 parte desde esto, ya desde el declare. Y aquí lo que me faltó, bueno, lo marca aquí, el Visual Studio tiene la potencialidad de que me dice dónde está el tema. Y aquí es porque me faltó un punto y coma. Entonces cree que esto continúa. Por eso dice, bueno, esto, ¿qué pasa? Que un select después de un select no le cuadra. Y por eso reclama. Vamos aquí y volvemos a ejecutar el bloque. Vamos a borrar esta salida para que no se confunda. Aquí ejecutamos. Y me va a pedir nuevamente el mes del filtro. Le vamos a poner 4. Y me va a poner nuevamente el límite de la edad. Le voy a poner 45. Entonces, estamos acá. ¡Ah! Son 1000 errores. Rec película. El uso es inválido. Fecha de estreno es inválido porque aquí tengo fecha de estreno con guión y no es con guión. Así que vamos a sacarlo de acá. Y aquí ya, si se fijan, el error lo tiene el cursor. Y después ya desconoce todo el resto. Como el cursor está malo, no lo puede abrir. Como no lo puede abrir, el rec película no existe. Y de ahí la cantidad de errores por consecuencia que le llamo yo. Entonces siempre hay que preocuparse de resolver el primero. Porque el primero es como el causante de todo lo que viene después. Eso en este lenguaje y en todos los lenguajes ha habido y por haber. Entonces aquí estamos y ejecutamos de nuevo. La tercera es la vencida, dicen los que saben y los insistentes. 4. Y aquí tenemos un 45, el límite de edad. Más errores aún. Dice fecha de nacimiento, dividido 12. El trunc dice que fecha nacimiento, lo escribí mal, se llama nacimiento y yo le puse nacimiento. Nada que hacer, pues. Entonces, a cambiarlo. Aquí dice nacimiento. Ya, nuevamente, vamos. Esto es típico, estamos acostumbrados, debiésemos estar acostumbrados a que nos pase esto. Forma parte del proceso, no hay muy pocas veces uno escribe código y funciona a la primera instancia, que sea muy fácil, ¿no? El Holamundo, por ejemplo. Nacimiento otra vez, me equivoqué, eso fue porque lo copié y lo pegué, o sea, lo escribí mal y después lo copié mal. Aquí está. Nacimiento. Ya, ahora esperemos que todo esté bien. Oh, me pasé al ejercicio 1. Aquí está el 2 nada más. Voy a borrar esto para no confundir, que tiende a confundir las salidas. No veo la lectura. Empezó el parámetro, el primer parámetro, un 4. El segundo parámetro es un 45. Y ahora me da con el actor ID, select count, y me dice que la columna es ambigua. ¿Ya? Eso es porque, como tengo tanto join, ese campo se me repite. El actor ID está en la tabla actor y en la tabla personaje. Entonces, ese es el típico error del join, ¿ya? O de cuando yo hago el join. Entonces aquí le digo, ya, pues cuéntame, en realidad da lo mismo, por cuál de las dos, perdón, sería C. O sea, daría lo mismo si fuera B o C, porque B y C son los que tienen el campo actor ID. ¿Por qué da lo mismo? Porque aquí yo lo estoy igualando, entonces da lo mismo cuál de los dos acceda. Ahí le puse C. Vamos nuevamente, y este era del anterior, aquí llega mi ejercicio 2. Entonces ejecuto, y el mes quiero 4, y el límite de edad 45. Vamos, ok. Y ahora me dice que el OBS no lo declaré. Las penas del infierno por no haber declarado el OBS. El OBS, voy a usar aquí buenas prácticas. Entonces, almacena la observación.
Y aquí voy a usar resumen B punto, creo que se llama observación, así, y voy a usar el comodín time. Entonces aquí obtengo el tipo de datos y no me preocupo de cuál es la longitud, de que me sobre, que me falte. Se supone que debería estar extraído desde la tabla. Llegamos hasta ahí, luego lo ejecutamos. Ya perdí la cuenta de cuántas veces lo he ejecutado, ¿eh? Como de cuántas veces estaba malo. 4 y 45. Entonces ahí cruzamos los dedos, sigue malo. Resumen B, insert into, y me dice que son muchos valores. Significa que me está sobrando algo o estoy incorporando algo que no pide. Eso significa que, por ejemplo, la tabla tiene 5 campos y yo estoy pasando 6 valores al values. Entonces miramos la tabla, resumen B, que se encuentra por aquí, y me doy cuenta que tengo el nombre, el estreno, la cantidad de actores, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos. Entonces vamos aquí y tengo el ID de la película, el nombre de la película, vamos a lanzar este para acá, la fecha de estreno, el total de actores. No, esto no tengo que agregarlo, nunca me lo pidieron, esto era para ponerlo en la observación nada más, ahí lo inventé. Acá, eso me pasó por no mirar la tabla. Normalmente yo extiendo la tabla, aquí la extiendo y voy mirando los campos, no lo hice, entonces ahí está el problema. No me lo sé de memoria tampoco, no tendría por qué saberlo. 4 y 45. Si se fijan, la mayor parte de los errores era porque escribí mal, o me equivoqué en los nombres de los campos, o me faltaron los alias en las tablas. Ahí me dice commit complete. Entonces ahora, para comprobar nuestro resultado, vamos a hacer un select asterisco from resumen B, que es nuestra tabla resultado. Entonces hacemos la consultita y nos damos cuenta que debería tener la tabla con registros, y aquí está, solo aparecen las de abril y las de mayo, y su cantidad de actores, sin actores menores de 45 años, y acá está el rango, ¿cierto? La observación de cada uno. Si miramos, tengo que cerciorarme de que no me hayan pedido algún tipo de orden. De ser así, tengo que establecerlo. Dice, como ves de filtro, 4 y 45 le da el límite. Perfecto, no me dice nada de orden, así que no debería ser problema el resultado que me dio. Pues no, lo leo, no hay nada. Entonces, he ahí la solución. ¿Qué observamos aquí? Que estoy utilizando cursores explícitos en combinación con los implícitos. En el video anterior teníamos 1 y 1. ¿Ya? Es fácil y muy recurrente el que yo pueda tener más de un cursor implícito porque trabajan en combinación. ¿Por qué te piden la cantidad? Porque uno puede tender a dejar todo en el cursor explícito, todos los cálculos habidos por haber. El problema puede radicar en eso, ¿ya? Y no tener que hacer nada independiente. Hay problemas y problemas, ¿ya? O sea, soluciones y soluciones, pero normalmente tendemos a querer demostrar que puedo o sé trabajar entre varios tipos de cursores. La cantidad va a depender del problema que tú tengas, la cantidad de cursores implícitos me refiero, y la naturaleza de cada uno de ellos. Algunos podrían ser muy simples, como esto, donde tengo una sola tabla, eso le llamo simple, o algo un poco más elaborado, como este de acá, donde tenía 1, 2, 3 tablas, ¿ya? Que no es mucho, digamos, el ejercicio, la dificultad ahí, más que unir correctamente las tablas. Nunca olvidar los filtros, ¿ya? Estoy sacando el total de actores de la película, con el rango de edad de los actores. Siempre recordar, perdón, qué es lo que estoy mirando, el informe de qué se trata, de las películas, de las mascotas, de los clientes, de los colaboradores, de lo que fuera. Siempre tienes que tener ese norte para poder ir haciendo los filtros que correspondan, si no los cálculos va a ser cualquier cosa. Si yo dejo este select count sin la condición, ya sabemos lo que pasa. Me está contando todos los personajes de todas las películas, y eso no es el objetivo. Así que eso sería el ejercicio donde lo que intentábamos demostrar era el uso de cursores explícitos en combinación con cursores implícitos. Espero que les sirva de algo, que les sirva para complementar con sus ejercicios que hemos dejado en las sesiones,
y de preparación obviamente para su evaluación. Mucho éxito y nos vemos en algún otro video ahí hablando de PLSQL o de alguna otra cosa. Muchísimas gracias por estar ahí, por llegar a este punto del video porque es extenso. Chao, que esté muy bien.